Vamos a ir a la Escritura, si usted me acompaña, por favor, al libro de Números, capítulo 13, verso número 1. Dice así: Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis a un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Cierre sus ojos, vamos a orar. Amado Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, esta preciosa palabra que tú nos has regalado, Señor, que has dejado establecida para bendición, para dirección y para de manera profética poder abrir el camino delante de nosotros. Yo te pido hoy en el nombre de Jesús que todo corazón, todos oídos, Señor, y todos nuestros ojos sean abiertos y estén atentos para escuchar, para ver y para percibir de ti aquel mensaje que has dado para este día. Hoy recibimos tu preciosa palabra sabiendo que en nuestro corazón ha de dar fruto abundante para bendición de tu nombre, bendición nuestra y de nuestras familias. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús, y todos juntos decimos un buen amén. Muy bien, hoy le voy a tener que predicar un poquito rápido porque le voy a hablar acerca de 2 capítulos. Quiere decir que me tiene que poner atención. Si usted se duerme en un ratito se va a perder, como si fuera al cine, se va a perder el sentido de lo que está viendo, ¿verdad? Entonces vemos primero que en este versículo Dios le da una orden a Moisés. El pueblo de Israel ya había salido de Egipto, ya habían pasado un poco más de 2 años en el desierto. Esto quiere decir que ya había pasado algún tiempo en el cual ellos habían dejado Egipto atrás y habían caminado conforme la dirección de Dios. Y Dios le da esta dirección o esta orden a Moisés de que ya fueran a la tierra prometida. En la tierra prometida ellos tenían que enviar a 12 personas, 12 príncipes, para que pudieran ver cómo era aquella tierra. Y en ese lugar, por supuesto, ellos reciben esta instrucción y mandan a 12 espías. Diga conmigo, 12 espías. ¿Alguna vez ha conocido un espía? Pues seguramente no, porque si no sería uno muy malo, ¿verdad? Entonces los espías, su sentido es que no se deben percibir, que no tienen que verlos, que nadie tiene que saber de dónde vinieron, qué es lo que están haciendo y por qué están allí. Estos espías, su misión era infiltrarse, digámoslo de esta manera, en aquel territorio para poder conocer cómo era la tierra. Moisés les envía y dice: vayan y verifiquen, número 1, cómo es la tierra. Diga conmigo tierra. Diga conmigo ciudades. Diga conmigo pueblo. Y estas 3 cosas son las que ellos tenían que ir a ver. ¿Cómo era la tierra? Si era buena tierra, si era tierra fértil, si había mucho fruto, si habían muchos árboles o si no habían árboles, si habían ciudades, si habían pueblos, si las ciudades eran fortificadas o si vivían en tiendas. ¿Cómo era? Ellos tenían que obtener toda la información para poder traerla de vuelta. Recuerde que había sido una instrucción de parte de Dios. Moisés hizo caso y envía a los espías. Y dice la escritura que 40 días después regresaron aquellos hombres. Y cuando regresaron, traían un informe. Así que si a usted le gusta contar las cosas que vive día a día, sepa usted que en la Biblia también establece que es bueno que usted comente las cosas que ve y que oye. No todo es solo para saberlo, sino también para poder compartirlo. Y estos hombres traían un informe. Y el informe se lo voy a resumir muy rápidamente. Porque en el informe ellos habían ido a todas las ciudades, habían visto al pueblo, habían visto la tierra. Ellos dicen, mejor dicho, que la tierra efectivamente era una tierra donde fluía leche y miel. Esto quiere decir que era una tierra muy rica. ¿Se imagina que usted viviera en un país que le paguen todo lo que usted necesita? Que no tiene que pagar doctores porque le dan la mejor asistencia médica. No tiene que pagar escuela porque el sistema de escuela nacional es tan bueno que no hace falta que se pague una escuela privada. Que si usted tiene vacaciones le dan un bono de vacaciones, que hay lugares donde usted puede pasar las vacaciones y encima los salarios son bastante altos. ¿Se imagina vivir en una tierra así? Amén.
Por supuesto que eso era lo que ellos estaban viendo, una tierra con mucha riqueza. Se lo traslado a este día, porque si usted sabe, por ejemplo, el salario mínimo que tenemos aquí en el país, pues ronda cerca de los $700. Pero usted tiene que saber que hay otros lugares donde los salarios mínimos rondan cerca de los $3,000, $4,000, los mínimos. Y entonces, ¿cómo serán los máximos, verdad? Y si uno estuviera en uno de esos países, uno podría decir, este es un país donde fluye leche y miel. Y entonces efectivamente esto era lo que ellos estaban viendo y dieron aquel informe y dice que trajeron consigo un racimo de uvas. El racimo de uvas es como aquellos que usted compra en el supermercado, ¿verdad? Pero solo el que viene en una sola ramita, no toda la bolsa, sino el que viene en una ramita. Normalmente eso pesa como 1 libra, supongo yo, 1,5 libras si es un ramo muy, muy grueso. Pero la escritura dice que ellos cortaron un ramo de aquel fruto y lo tuvieron que traer entre 2 personas. Lo pusieron sobre una rama para poderlo cargar, y entonces iba uno adelante, otro atrás, y el racimo guindando de aquella otra rama. Quiere decir que si una persona, en aquel tiempo eran personas pues fuertes, porque vivían de manera rústica, no así flaquitos como los modelos de ahora, ¿verdad? Todos flaquitos, y entre más flacos mejores modelos. Sino estos hombres eran hombres fuertes, que aunque no eran muy grandes en tamaño y estatura, eran fuertes. Y quiere decir que como mínimo aquel racimo debió haber pesado unas 100 a 150 libras. ¿Se imagina un racimo de uvas tan grande que pese 100 libras? Son como 3 cajas de esas de las que nosotros compramos. Y así la llevaban, uno con el otro. Y cuando llegaron lo presentaron y dijeron, sí efectivamente es una tierra donde fluye leche y miel, y este es el fruto de aquella tierra. Y entonces, por supuesto, todo el mundo se debe haber alegrado, pero dice la escritura que 10 de estos espías dijeron lo siguiente: pero en esa tierra las ciudades son grandes y fortificadas. En esa tierra el pueblo es grande. Hasta vimos ahí hijos de Anac, que era una raza de gigantes. Si usted no sabía, en la escritura establece que habían personas, hombres, bueno, no sé si hombres, una raza de personas como nosotros, que eran gigantes. Los hijos de Anac los llama. Vemos también que, ¿se acuerda usted aquel gigante llamado, dígalo con confianza, Goliat, que medía más de 3 metros? Bueno, yo estoy por ahí ahorita. No, como por 2,50 ando, por ahí más o menos. Entonces imagina, yo ahorita mido, o estoy a una altura de 2,50. Ahora súbale otros 50 centímetros más. Y este era el tamaño de aquel hombre. Y él descendía de esa raza. Quiere decir que todos esos eran los mejores candidatos para la NBA, para el básquetbol, ¿verdad? Porque eran súper gigantes. Los que usted mira hoy, por ejemplo, en los juegos de profesionales de la NBA de Estados Unidos, usted mira hombres de 2,10, 2,20. Y cuando se toman fotos con una persona normal como usted y yo, se miran así de pequeñitos los normales, y estos son unos gigantes. Pues estos hombres eran mucho más altos que estos. Y los israelitas no creen que eran muy altos. Hasta el día de hoy todavía no son tan altos, pero en aquel entonces debieron haber sido un poco más pequeños, así como yo. Comparado con uno que les dobla la estatura, eran gigantes. No dice las estaturas, pero dice que eran gigantes. Si usted no sabía, establece la escritura que habían hombres de este tamaño. Y no solo esto, sino que muchos de estos era pueblo fuerte, dice la escritura. Entonces viene una buena noticia junto con una mala noticia. Diga conmigo, una buena noticia. Pero atrás le viene una mala. Ya no le gustó la mala. Y a ellos tampoco les gustó. Entonces era un pueblo fuerte con ciudades grandes y fortificadas, y hasta había gigantes en aquel momento. Ahora sí, acompáñenme al verso, ahí mismo en el mismo capítulo, al verso 30. En medio de aquella exposición que estaban haciendo los otros, se levanta un hombre llamado Caleb, y dice el verso 30: entonces Caleb hizo callar al pueblo
delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ahora diga conmigo: siempre hay un loco. ¿Alguna vez ha sido usted loco de algo? En que todos dicen una cosa y usted por algún motivo tiene otra opinión. Y usted está firme en aquello que está diciendo y la gente dice: es que está loco. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se atreve? ¿Quién le dijo qué? Si se lo dicen muy seguido, ahí pasa a mi oficina, vamos a orar por usted. Estamos hablando de situaciones difíciles, ¿verdad? Estamos hablando en un momento como este, en el cual todos estaban diciendo: la tierra es buena, pero es muy difícil. ¿Alguna vez le han dicho a usted que ha tenido que enfrentar cosas muy difíciles? Y todos están de acuerdo en que es algo tan difícil que no se puede hacer. Porque estos espías dijeron: es muy linda la tierra, pero es muy difícil, no la vamos a poder conquistar. Y en medio de todo este alegato, el pueblo se estaba desanimando y se para un hombre, se para un loco y dijo: momento, cállense todos. Y todos se callaron. Vamos rápido, subamos luego, porque más podremos nosotros que ellos, y tomemos esa tierra. Ahora, yo conozco muchos locos. Bueno, o conocí, ya no conozco porque ninguno de ustedes está loquito. Antes conocí yo a algunos locos. Y son personas que ven las situaciones de manera diferente. Y no solamente estoy hablando de que tengan un punto de vista distinto, sino que aquí vemos una persona que creía algo que los demás no podían ver. Diga conmigo: Caleb creía lo que los otros no creían. ¿Usted cree en el Señor? Hay personas cerca de usted que no creen en el Señor. Hay personas que quizás le están diciendo que usted está loco. Entonces analicemos la situación, porque estos hombres, había 10 de ellos. Todos eran príncipes, o sea que no fueron a agarrar a Juanito que estaba dormido atrás de las ovejas. Agarraron a los meros buenos. Los príncipes en ese momento eran aquellos que mejor preparados estaban, física e intelectualmente. Y a estos mandaron. Y de ellos, si lo ponemos así muy numéricamente, un pequeño porcentaje del como 16%, si no estoy mal, 16.66%. Usted haga la matemática más tarde. Quiere decir que el 84% estaba en contra, el 8.33% estaba a favor y había un voto que todavía no se había emitido. Entonces era dentro del 8% se paró uno con una visión distinta. Mi amado, si usted quiere avanzar en la vida como creyente, en la vida, en su vida personal, en su éxito personal, en su éxito familiar, usted tiene que aprender a ver las cosas de manera distinta. Usted no puede decir: ay, es que todo está malo. Y todos dicen: todo está malo. Pero no puede ser que solamente una opinión sea la que genere que todos los demás opinen igual. Se lo pongo de otra manera. Cuando usted viene a la iglesia y empieza el servicio, y empieza la banda, y empieza la adoración y la alabanza, ¿en qué momento se define usted o se mete 100% a la alabanza y la adoración? ¿Al principio, a la mitad o ya al final? Porque algunas veces uno podría venir como un poquito frío, ¿verdad? Preocupado por los problemas, triste por lo que pasó, cansado del camino, sediento de ti. Y viene como que es pollito recién comprado, dicen allá en mi tierra. Así todo. Y conforme empieza a sentir, ya se siente, ya se va sintiendo, ya va por la mitad y ya soltó los brazos, ¿verdad? Porque venía así como atado, ya soltó los brazos, ya empieza a tirar un pasecito por aquí, otro por allá. Y al final y el último minuto que ya está, pero en lo mejor, ya sí, se terminó. Lástima que duró tan poquito y ya llevamos 40 minutos, ¿verdad? Siempre tiene que haber uno primero. Mi amado, si usted quiere tener éxito, usted tiene que acudir a aquel viejo y conocido refrán, dirían por ahí, ¿verdad? Que dice
que el que madruga Dios lo ayuda, dice uno, pero le voy a decir otro, el que pega primero, pega dos veces. Entonces el ser el loco que mira las cosas distintas trae mayores bendiciones que jugar seguro y esperar a ver qué pasa. Pero es riesgoso, ¿cierto? Porque los otros 10 espías sí tenían razón. La tierra era como ellos decían. Las ciudades sí eran como ellos decían. Y la gente y el pueblo era de gran estatura y hasta había gigantes, dice. Entonces, ¿cómo es posible que si estos hombres superaban en altura, en fortaleza, en número no sé, pero dice que eran más fuertes, que eran más altos, que tenían más recursos? ¿Cómo es posible que estos razonaron correctamente, pensándolo humanamente, razonaron correctamente y dijeron 1 más 1 es igual a 2? Y por ahí salió un loco, no, 1 más 1 es igual a 2, pero puede ser 3. Y todo el mundo se le queda viendo así como, ¿qué le pasa, verdad? Sí está mal. Pero no sabe si eso tiene otro ingrediente que le lleva a a pensar o ver lo que los otros no ven. Y estos vieron en lo físico, estos vieron en lo tangible, fueron materialistas, vieron el tamaño de los hombres y dijeron, uy Dios, sí están muy grandes. Vieron las ciudades, están muy fortificadas, pero la tierra es buena, no vale la pena perder la vida. Y efectivamente, este fue su razonamiento, como el de muchos de nosotros hoy en día delante de los problemas. Los problemas a veces sí parecen como que son gigantes, como que son muy grandes, como que son difíciles de solucionar. Cuando estás delante de un problema tan grande, ¿qué se hace? ¿Se usa la razón? Es una buena forma de empezar. Yo tengo que decirle que el ser irracional no tiene ningún beneficio, pero el limitarse a lo material sí tiene un gran perjuicio. Dicho de otra manera, este hombre vio algo que los demás no vieron y pudo decir, subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y alguien me puede decir, es que era un optimista. Sí, perfecto, seguramente tenía una manera de ver distinta, personalmente hablando, pero ya vamos a entender qué fue lo que aquel hombre vio. Y no estamos hablando precisamente de que él fuera solamente optimista o que tuviera un pensamiento positivo, porque eso también tengo que decirle, mi querido amigo y amado hermano, que pensar positivamente no soluciona nada. Usted tiene un problema, usted tiene que buscar una manera de resolverlo, es verdad. Pero usted no puede quedarse, no, pero se va a resolver. Yo sé que se va a resolver. ¿Cómo va a ser? No importa, pero se va a resolver. Eso realmente es una negación de lo que es la realidad. Es el otro extremo de estos que eran materialistas, ¿verdad? Y dicen, no, mire, no podemos ir de viaje, pongamos este ejemplo, no podemos ir de viaje porque es muy caro. Muy bien, ¿y cuánto necesita? $400. ¿Y cuánto tiene? $2. Es imposible. Materialmente, imposible. Diga conmigo, imposible. Y entonces surge el otro lado, que es el positivo y optimista, pero no es realista. Y entonces dice, pero tenemos $2, ya solo nos faltan 398. Y entonces para el materialista, ¿sabe qué pasa? Es como que le digan un insulto. ¿Cómo vas a creer? Mirá, ¿por qué no encontramos una manera de hacerlo? Porque con $2 no podemos. No, pero ya tenemos al menos para el bus. Y entonces se encuentra entre dos líneas de pensamiento. Diga conmigo, dos líneas de pensamiento. Uno que piensa que solo aquello que ve es lo que existe, y el otro piensa que lo que piensa tiene que llegar a existir. Entonces hay un gran conflicto en medio de todos nuestros días. ¿Alguna vez usted ha dicho frases como, no, se tiene que poder? Algo tiene que pasar. Seguramente se va a poder. Yo lo voy a lograr. ¿Alguna vez ha dicho esto? No, sea sincero. Todos creo que lo hemos hecho.
Pero no por el hecho de creerlo y de desearlo. Voy a quitar la palabra creerlo. No por el hecho de desearlo y pensar que podemos, esto llega a suceder. Entonces ya se lo voy a desentramar porque ya lo estoy enredando mucho. Entonces cuando ellos llegaron y expusieron esto, él viene y da esta declaración: más podremos nosotros que ellos. Verso 31, sigamos leyendo. Mas los varones que subieron con él, los otros espías, dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, los hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas o grillos, y así les parecíamos a ellos. Ahora miren el primer informe, la primera vez que ellos dijeron una cosa. Ahora lo que están diciendo está siendo más grande cada vez, porque el materialista empieza a generar realidades que solamente puede ver y empieza a hacer planes conforme a la negatividad que está viendo en su día a día. Ya aquí ya la historia cambió, porque no solamente habían gigantes, sino que ahora todos eran hombres de gran estatura. ¿Se recuerda que la primera vez no dijeron esto? Y cada vez que usted se va a ser negativo, lo que sucede es que ese negativismo se empieza a incrementar. Cada vez que usted dice no se puede, la siguiente vez que tiene que pensarlo se va a poder menos. Y la siguiente vez que lo vuelve a pensar se puede menos todavía. Hasta el punto que se va a volver imposible. Y entonces a estos hombres les sucedió de la misma manera. Había gigantes, raza de gigantes, y aquí está parte de la clave. Y dice: y éramos a nuestro parecer, a nuestro pensamiento, como langostas o como grillos delante de ellos. Ahora la pregunta, si usted me ha puesto atención, ¿dónde se generó la derrota primero? En el pensamiento que tuvieron. Porque solo vieron lo que existía y tenían y no vieron nada más. Ya hablamos del fantasioso, que ese anda siempre pensando que todo va a salir bien, pero nunca hace nada porque las cosas salgan bien. Y este otro que siempre piensa que todo va a salir mal y que solo lo fáctico, lo que se mira, lo que se toca, eso es lo que se puede hacer. Y entonces tenemos ahora que estos hombres se les empeoró todo, y a su mente, en su parecer, eran como langostas. Y mira lo que dice: y así les parecíamos a ellos. ¿Se recuerda qué fue lo primero que yo le dije? ¿Cómo es un buen espía? Aquel que no se percibe, aquel que no se sabe que está allí. Y entonces, si ellos eran espías, se fueron a meter a espiar a todo el pueblo, ¿cómo sabían qué era lo que opinaban los otros? De ellos mismos. Porque a su parecer ellos eran como langostas, como grillos pequeños. Así parecían a nosotros y así les parecíamos a ellos. Quiere decir que eran malos espías, ¿verdad? Porque fueron a pasarles una encuesta: señor gigante, ¿qué cree usted de nosotros, el pueblo de Israel? ¿Le parecemos o no le parecemos como langostas? Por supuesto que no fue eso. Todo esto fue inventado en su mente. Muchos de los temores que hay en tu mente y en tu corazón, muchos de los obstáculos que te impiden avanzar y alcanzar las promesas de Dios, tienen que ver con las cosas que tú piensas de los retos que Dios pone delante de ti. Mira, hay retos que son de fe, porque este hombre sí estaba bien loco, este Caleb, porque todo lo que los demás habían dicho en la primera parte era verdad. La segunda parte ya ellos agregaron, pero la primera parte que intervienen era verdad. Pero había algo en Caleb distinto. Algo fue lo que hizo Caleb, que es lo que tenemos que encontrar para pensar bien y saber cómo nosotros debemos pensar. Estos eran hechos y su razonamiento era lógico, pero era lógico humano. Diga conmigo: hay lógica que es humana y hay razonamiento que es de Dios. Y entonces
Cuando ellos terminaron de decir esto, dice que todo el pueblo empezó a gritar, empezaron a llorar y toda aquella noche se lamentaron. Diga conmigo, los malos pensamientos se pegan. ¿Ha visto usted personas que son críticas? No le estoy diciendo que uno emita una opinión, eso es muy distinto. Una opinión que no es favorable a lo que uno está viendo, eso es muy distinto. Pero aquellos que constantemente están criticando, ¿sabe qué pasa? Todo a su alrededor se vuelve crítica y las personas que están a su alrededor y tienen que compartir empiezan a ver todo lo malo de todas las cosas y empiezan a ser igual, porque el negativismo se pega. Aquellos llegaron a traer las malas noticias y esto las aceptaron. Ay, si no se puede, ¿qué vamos a hacer ahora? Ay, nos vamos a morir. Y lo peor del caso no solamente es que se pega, sino que empiezan a vivir conforme a aquellos malos pensamientos. La Escritura dice que conforme a la información que le dio otro, la recibieron, no la pensaron, la recibieron como la dijeron y la empezaron a vivir. ¿Y sabe qué empezó a pasar? Lloraron, gritaron de desesperación porque iban a morir y empezaron a tomar decisiones. Y esta es la peor parte de todas, o mejor dicho, del por qué el pensamiento es tan importante. Lo que tú piensas, no el pensamiento, sino lo que tú piensas es tan importante. Porque después de que ellos aceptaron aquellos hechos, tal cual como se los dijeron, vinieron y dijeron, se rebelaron, dice que empezaron a tener quejas en contra de Moisés y Aarón, que eran los líderes. Luego dice, en contra de Dios. Y empezaron a decir, ¿por qué Dios nos trajo al desierto? ¿Por qué nos sacó de Egipto, nos pasó por el desierto y nos trajo a estas tierras para morir a espada? ¿Cuántos se habían muerto en ese momento? Ninguno, no había ni un muerto. Y esto ya se dieron por muertos, ya me va entendiendo un poquito. Y estos ya se daban por muertos y nos trajo aquí para que nos maten. Y maten a nuestros niños y a nuestras mujeres. Mejor era estar en Egipto. Y aquí sale la verdad del corazón y dicen, nombremos un capitán y regresemos a Egipto. Mire, le estaban dando golpe de estado a Moisés. El temor hace que se desconozcan las verdaderas direcciones y directrices de Dios por causa de un temor de algo que no ha sucedido. ¿Sabe por qué la gente no le da más al Señor? Porque teme quedarse sin dinero. Dios dice, sea generoso. Y yo no estoy diciendo que dé ahorita, no se preocupe, pero eso ya pasó, es para la próxima, para que lo apunte y lo tenga en cuenta. No, es broma. Pero le pongo uno de los mayores problemas que hay en la mente de las personas para acercarse al Señor. Porque prefieren mejor otros lugares donde no les piden nada, ¿verdad? O les piden así suavecito, así como lo que usted quiera. Aquí usted da voluntariamente, no se preocupe. ¿Algún obligado aquí? Levanta la mano. ¿A alguien se le llama? Mire, usted no ha dado. No, porque es voluntario. Es de corazón para el Señor. Si no, no sirve. Si no, no hay bendición. Ni para la iglesia, ni para ninguno de nosotros. Pero lo que le quiero decir es, muchas personas se alejan porque piensan que cuando se acerca a la iglesia, se acerca al Señor, le van a sacar el dinero. Mire, a mí me da risa porque yo de profesión soy abogado y por llamado soy pastor. Y entonces cuando la gente me le presento a la gente y sabe que soy pastor y abogado, lo primero que se agarran es la billetera, porque ahí piensan que van a salir asaltados. Y eso es un pensamiento, no es una verdad, es un pensamiento que por algún motivo está allí. Y estoy de acuerdo que pudo haber gente que hiciera mal, estoy de acuerdo. Pero no quiere decir que por eso todos están mal, ¿verdad? Pero esa es otra historia. Entonces esa es una. Otra es, no te metas mucho con el Señor porque está bien que te acerques un poquito, pero no te vuelvas fanático. Y la Escritura dice todo lo contrario. Dice que busque al Señor todos los días, que ore sin cesar, que toda su vida la presente al Señor, que su pensamiento esté constantemente en el Señor. Pastor, ¿y entonces a qué hora se trabaja? No, es que usted puede trabajar y pensar en las cosas del Señor. Usted puede estar trabajando y orando. Mire, yo le oro al Señor cada vez que yo trabajo. Yo tengo algo que hacer, yo voy a una reunión, yo voy pidiéndole al Señor que me ayude. Señor, ayúdame. Estoy en medio de la reunión y a veces yo le pido al Señor, Señor, no sé qué hacer aquí, ayúdame, le digo.
Y el Señor me ayuda. Salgo de la reunión y yo le doy gracias, Señor, gracias porque me ayudaste. O hay algo muy difícil, yo le pido ayuda. O hay algo que yo no sé, yo le pido dirección. Y entonces yo estoy trabajando, pero con el Señor. Cuando voy en el carro, pues yo voy con cosas del Señor. ¿Y qué pasa? A veces ahí mismo el Señor me habla. Mire, a veces estoy hablando con otras personas y el Señor me habla. Y me hace ver y entender. ¿Pero por qué? Porque yo le estoy buscando conscientemente todo el tiempo. Si no, uno pasa el día como que no. Porque hay días que tengo que confesarle que de repente ni me di cuenta y se bajó la corriente del wifi espiritual, ¿verdad? Y ¿qué pasó aquí? ¿A qué horas? Ay, se desconectó esto. Hay que conectarlo otra vez. Vaya, pero le estoy diciendo esto, no sé ni por qué, pero ya se lo dije. Así que ellos tenían estos reclamos en contra de lo que Dios les había indicado. Pastor, pero ¿por qué hay que ir todos los domingos a la iglesia? Porque mi amado tiene 7 días a la semana y Dios solo le pide que dé unas horitas de la semana. Nada más. Uy, todos los domingos es demasiado. ¿Se da cuenta cómo peleamos entre dos pensamientos? No. Hace una semana que oraste, ya no es necesario. No, mi amado, si usted come 3 veces al día, al menos debería orar 3 veces al día. Y no por los alimentos. Le estoy diciendo esto porque estamos entre dos líneas de pensamiento. Y estos hombres tomaron la decisión, la mala decisión, pelearon contra Moisés, pelearon después contra Dios y tomaron una decisión para rebelarse en contra del plan de Dios. Regresémonos a Egipto. Eso era lo que querían desde el primer día. Mi amado, si ellos los sacaron de Egipto, donde al menos tenían su chocita, digámoslo así, una casita, había comida, tal vez no mucho, pero había comida, había alguna comodidad, les pegaban los egipcios, los explotaban los egipcios, pero tenían un lugar donde están. Y Dios los saca a un desierto, donde tenían que caminar todos los días. Y todos los días tenían que esperar que Dios les diera de comer. Y eso para la carne es demasiado, esperar que Dios provea, que Dios responda y que Dios haga. Para la carne es demasiado, mi amado. Lo primero que nosotros hacemos es, hay que hacer algo, tenemos que tomar acción. El camino, dicen algunos estudiosos, que el camino entre el Mar Muerto y el punto de la tierra de Canaán donde entró el pueblo, lo pudieron haber cruzado en 30, 40 días, digamos que unos mesecitos, pensando en que iban niños, mujeres, ancianos, pero ya habían pasado 2 años y ahora los enfrenta a Dios contra un pueblo que era mucho más fuerte que ellos. Y en su corazón salió, regresemos a Egipto, nombremos un capitán y nosotros tomamos la decisión. El golpe de estado. Vamos al capítulo 14, verso número 6. Ya el pueblo estaba diciendo, derróquenlos, derróquenlos. Y en el verso 6 dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone. Ya aquí ya no solamente estaba Caleb, ya había un segundo personaje, Josué. Y así como se pega el negativismo, la fe también se pega. Mire, donde hay una persona que cree por algo de parte de Dios y hay alguien que esté al lado, aunque a veces se pone medio incrédulo, dice, no, pero ¿cómo le funcionó esto de verdad? Por eso es necesario que usted no solo cuente las cosas buenas que le pasan, usted cuente las cosas que está viviendo, usted comparta las tierras que está por conquistar, los desiertos en los cuales ha tenido que atravesar, compártalos con las otras personas y comparta su esperanza, comparta su confianza y usted va a ver que la gente empieza a cobrar también fe. Al principio solo había uno y ahora aquel que no había votado se paró también. Y dice que se pararon Josué y Caleb, ya eran los dos, que era de los que habían reconocido la tierra
y rasgaron sus vestidos. Esto quiere decir que ellos estaban en completo desacuerdo de lo que estaba pasando. Verso 7. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros y Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No les temáis. Mire qué impresionante, a pesar de que ya no solamente eran los 10 espías, ahora era todo el pueblo que se había rebelado, todos en contra. Estos dos, por algún motivo, se paran y se detienen y dicen: esto no se va a hacer así. A veces somos de la política como el dicho: ¿a dónde va la gente? A donde dice Vicente. Donde algún loco dice: para allá hay que ir, ahí van todos como ovejas. Y algunos, mis amados, son trasnochados y locos, pero como es popular, ahí van todos detrás de la popularidad. Mi amado, usted tiene que ser como Josué y como Caleb. Usted tiene que conocer aquellas cosas que Dios ha dicho, lo que a Dios le agrada y a lo cual usted ha sido llamado. Usted no puede ser del montón, de las masas, ni le quiero decir como dicen los que son pensantes para el mundo, refiriéndose acerca de nosotros. Las masas, con unos adjetivos bien feos, como que si fueran superiores. No, son superiores en su ignorancia de las cosas de Dios. Mire, ahora tenemos tantas cosas tan locas, tan locas. Desde la iglesia hasta la calle. Mire, vamos a empezar por casa, ¿le parece? Ya me voy a... Tengo 2 minutos, así que vamos a aprovecharlo. Usted sabe que para las cosas del Señor, lo principal o lo que debe regir todas las cosas es la palabra de Dios. ¿Sabía usted? Pero ¿sabía usted que muchas personas solo toman un versículo o 2 versículos y crean su propia fantasía, su propia historia, sus propias enseñanzas, su propia locura? Perdón si lo voy a decir, pero usted no puede ser así. Y a veces lo mezclan con cosas que no son de Dios. Es como que si Josué y Caleb: bueno, hagamos una cosa, vamos a ofrecerles un trato a estos gigantones. Vamos a decirles que ni ellos ni nosotros, y vamos a un punto medio. Ah, qué buena idea, así no se derrama sangre. Pero es que lo que no sabe es que mientras esos estuvieran ahí, nunca les iban a dar nada. Lo único que iba a pasar es que los iban a emboscar, les iban a hacer la trampa, les iban a decir que sí y los iban a matar. Entonces hay cosas que son irreconciliables, y una de ellas es el pensamiento del hombre con el pensamiento de Dios. Cuando ellos se contraponen, ahí no hay nada que se pueda conciliar. Mire, le voy a poner algo. ¿Cuántos creen en Jesús? Genuinamente, no se preocupe. Si usted está dudando, deje la manita y no se preocupe. ¿Cuántos creen genuinamente en el Señor? ¿Cuántos creen que es una persona que no solamente que es Dios, que vino a la tierra en forma de hombre, lo crucificaron, resucitó al tercer día y luego fue llevado al cielo vivo? Levanta su mano. Vale. Usted sabe que esa es una historia loca. Científicamente no se puede probar. Así es. La razón me dice que no. Es verdad. Pero se le olvida que a veces 1 más 1 podría no llegar a ser 2. Eso es imposible. No, tiene razón. Si no hay ningún otro elemento, no hay ninguna condicionante, va a ser 2. Pero aquí sí hay otras condicionantes. Porque usted no solamente se puede regir por aquello que ve, sino por aquello que no se ve.
por aquello que Dios nos traslada. Dios escondió este misterio o esta sabiduría de los sabios, dice, porque para el mundo las cosas de Dios parecen locura. La misma Biblia lo establece, porque no lo entienden, porque lo quieren ver con una mente material cuando son temas espirituales. Y espiritual no quiere decir que sea intangible, espiritual quiere decir que tiene una naturaleza superior a lo material, la cual se entiende con otro sistema de comunicación. No se entiende por medio de un pensamiento lógico humano, sino se entiende por un pensamiento lógico espiritual llamado fe. No, eso no es posible. Usted tiene fe, aunque no lo crea. Si yo le digo, mañana tenemos una cita a las 12 del día, le voy a invitar a comer, aquí afuera le espero. Si usted tiene fe en mí, usted viene mañana a las 12. Si usted no tiene fe en mí, dice, ese pastor no va a estar. Ya dudo de mí. Pero usted nunca va a saber si yo estaba aquí o no. Nunca va a saber si yo lo iba a invitar o no. Nunca va a saber a dónde lo iba a llevar yo a comer. Nunca va a saber si le iba a decir pida lo que quiera o le iba a invitar solo un café. Nunca lo va a saber porque no tuvo fe. Pero si usted tiene fe, otros van a decir, ¿cómo sos de bobo? Si ese señor no va a estar ahí. No se puede conquistar la tierra. Son muy grandes, muy fuertes. Esos son los que le están hablando. Pero si usted dice, no, voy a probar, vamos a ver si es cierto, y ejercita su fe, entonces el reino de los cielos se empieza a abrir delante de usted. Miren lo que le voy a decir. Estos hombres empezaron a tener este conflicto. Josué y Caleb hablaron a todos y les dijeron, la tierra es buena, y les dieron la solución. Mire, ¿se acuerda que ellos, que era lo que estaban pensando en el fondo de sus corazones? ¿Se recuerda cuando hablamos de ello? Se querían regresar a Egipto. Eso era lo que quería el pueblo. Pero en el fondo del corazón de dos de ellos, de Josué y de Caleb, la escritura dice que su pensamiento estaba que si Dios se agradaba de ellos, Él era capaz de llevarlos a aquella tierra, de entregarles la tierra que fluye, donde fluye leche y miel. Por lo tanto les dice, no sean rebeldes y no le teman a ese pueblo. La obediencia a Dios, la fe, quita el temor. En todas aquellas áreas de su vida donde usted está teniendo temor, déjeme decirle que usted no está teniendo fe. Porque la fe y el temor es como el agua y el aceite, no se pueden mezclar. Por más que trate, no se puede. Son naturalezas distintas. Y si usted confía, usted está teniendo fe. Pero si usted teme, entonces ahí no hay fe. Y ellos, por causa de creer y confiar en Dios, no le tenían miedo a ese pueblo, aunque todo lo que habían dicho los demás era verdad, era un hecho, era algo que no se podía negar. Pero vienen y por causa de comprender que si Dios estaba con ellos, todo era posible, dicen, nosotros los comeremos como pan. Y dice algo que a mí me impresiona. Mira hasta dónde el Señor los llevó. Número uno, tenían fe, creyeron lo que Dios. Es que fue Dios el que les dijo que fueran, ¿se acuerda? En primer lugar, ¿quién les dijo? Vayan, yo les voy a dar esa tierra. Y para que vean, vayan y mírenla, investiguenla. Y así se formó todo el problema. Los únicos dos que fueron con fe eran Josué y Caleb. Regresaron. Vamos. Nosotros vamos a poder más. Si nosotros agradamos a Dios, lo vamos a conquistar. Él nos va a llevar y Él nos va a dar esa tierra. Subamos rápido, dijo Caleb. Y dice, los comeremos como pan. Y aquí viene algo impresionante, porque esta es parte de una revelación espiritual. Y les dice, su amparo se ha apartado de ellos. Ahora yo le quiero preguntar, ¿de qué están hablando? Estamos hablando de un pueblo que estaba en su ciudad, tenían sus sistemas de defensa. Aquellos tiempos era una guerra constante. El vecino invadía al otro y el otro al otro, y esa era la forma en la que ellos generaban riqueza. No crea usted que ponían empresas para generar más riquezas, que empezaban a hacer productos de la tierra. No, ellos invadían, era el sistema de hacer más grande un pueblo, de hacer más grande una nación. Entonces tenían grandes sistemas de defensa, mucha gente que era capaz de ser como un soldado. Ese era el pueblo que estaba allí.
Aunque vivieran en paz, tenían que estar preparados. Y entonces ellos vienen y dicen: los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos. Y Josué y Caleb no podían saber de qué están hablando, pero Dios, por medio de su espíritu, empieza a hablar a través de ellos, porque la fe es el lenguaje de Dios. Y empieza a hablar y dice: el que los cuida se ha apartado de ellos. Pero ¿cómo lo sabían? O Dios se los dijo, o Dios habló a través de ellos. Cualquiera de las dos funciona muy bien. Dijo: no, no. Y ellos dan la razón. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién nos va a hacer frente? Si Dios está contigo, el amparo o aquella influencia espiritual que está generando obstáculo, problema en tu vida, va a salir corriendo el momento en el cual Dios ponga sus pies en el lugar. Y cuando uno viene y permite que Dios se ponga junto con uno o delante de uno, porque cuando yo quiero tomar mi justicia, soy yo el que le dice: no, quédate atrás, yo lo voy a resolver. Perfecto, dice el Señor, te espero aquí en media hora porque no vas a poder hacer nada. Y entonces ya viene, y es muy distinto cuando dice: si nosotros le agradamos a Dios, si le caemos bien a Dios, si Dios le gusta las cosas que pensamos, las cosas que decimos, Él viene con nosotros. Y si viene con nosotros, nos lleva. Y si nos lleva, nos va a regresar, y no nos va a regresar con manos vacías, nos va a hacer conquistar aquella tierra. Les aseguro que aunque estos hombres están grandes, los va a derrotar. Les aseguro que aunque hayan potestades, hayan influencias espirituales de tinieblas detrás de todo aquello, Dios es más poderoso y van a salir corriendo. Por lo tanto, su amparo los ha dejado. Están indefensos, nosotros podremos más, los vamos a comer como pan. ¿Y sabe qué pasó con todos los demás? Cuando los escuchó el pueblo, los querían apedrear. Cada vez que usted viene y dice: mire, yo estoy metido en problemas, pero yo creo que Dios me va a sacar, ¿sabe qué piensan aquellos que no comparten, que no hablan el mismo idioma? Este es peligroso, ya le lavaron el cerebro, ya este es un fanático, apártense de él, ya no le hablen, ya no lo inviten a las reuniones, ya no escuchen lo que dice. Y pero ese pastor que escucha, no, si lo ven en el YouTube, ahí lo apagan. Los querían apedrear. Y por último, ¿sabe qué pasó? La escritura dice: pero, lee el versículo 31, empieza con un pero. Pero la gloria de Dios, cuando los querían apedrear, pero la gloria de Dios se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Dios permitió que aquellos hombres lucharan solos en contra de todo el pueblo y se pararan firmes en aquello que habían creído y por lo cual habían confiado en Dios. La escritura dice que la esperanza no avergüenza, y ellos no se avergonzaron de aquel en quien habían creído y dijeron: no, si Dios viene con nosotros, nos los vamos a comer como pan. Miren, tráiganme la mantequilla y un cuchillo porque voy a empezar con estos. Y el pueblo, rebelado en contra de Dios y rebelado en contra de las autoridades, dice que hablaban de apedrearlos. Pero cuando empezaron a buscar hacerles mal a aquellos dos hombres, pero Dios se manifestó. Ay. Ahí, perdóneme la expresión, si usted tiene menos de 12 años, tápese los oídos porque voy a decir algo. Ahí se hicieron del 1 y del 2 al mismo tiempo. Mira, cuando estos se estaban acercando para hacerles daño, de repente la gloria de Dios se manifiesta sobre el tabernáculo. Ahí empezaron a huir. Y dijo el Señor, ya ni le digo qué dijo, pero al final se lo resumo todo. No fue ni necesario que Dios interviniera, sino Dios de una vez les habló y les dijo: Moisés, ni siquiera se refirió con ellos, de todos estos que ves aquí, ninguno va a entrar a la tierra prometida. Ninguno mayor de 20 años va a entrar en aquella tierra. Ninguno. Porque no me obedecen, no me escuchan
y ya me han tentado 10 veces. O sea que ya las tenía apuntadas el Señor, ¿verdad? Y en el verso 24 del capítulo 14, después de decir estas cosas, bueno, Moisés intercede por el pueblo, Dios perdona al pueblo, pero le dice, pero no entran. No los voy a matar, pero no entran. Verso 24, capítulo 14 dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Mi amado, cuando usted se para por el Señor, a pesar de que el razonamiento, la lógica humana le dice que no, le está diciendo que usted es un loco, que ya lo quieren eliminar, que ya lo bloquearon del Facebook, que ya le bloquearon el WhatsApp, porque usted solo manda versículos, manda bendiciones. Eso es demasiado, que gente tan impertinente, no le dan libertad a uno. ¿Cómo no pueden ser tan tolerantes? Mi amado, si supieran que lo que anhela aquella persona es bendecirles y amarles. El pueblo no entendía que Josué y Caleb les querían hacer un beneficio y los estaban buscando convencer que entraran con ellos, creyendo la palabra que Dios dijo de que iban a poder conquistar. Ay, pero pobrecitos los cananitas. No, esos eran invasores en primer lugar. Lo que pasa es que el pueblo de Israel se había ido a Egipto y esos tomaron las tierras. Y Dios se mostró y dijo, pero a mi siervo Caleb, aquel que me escucha y está dispuesto a servirme, por cuanto hubo en él otro espíritu. ¿Qué otro espíritu podía haber? Otra esencia de pensamiento, otro lugar de donde obtuvo el pensamiento. ¿Se acuerda que hemos estado viendo estas semanas que dice que debemos renovar el espíritu de nuestro entendimiento? Y si no lo renuevas, te quedas como el pueblo. Pero si lo renuevas, puedes ser como Josué y como Caleb, en quien había un espíritu distinto, una manera de pensar diferente, porque fue detrás de lo que Dios dijo y detrás de Dios. De él dijo el Señor, de él yo me encargo, a él yo lo voy a meter. Ninguno de ustedes, ningún ejército. Yo me voy a encargar que él entre a la tierra y que su descendencia posea esa tierra. Mi amado, ya se percató que si usted le cree al Señor, el Señor se encarga de usted. Ay, pero eso está raro, pastor. Sí, porque no es para humano. No es que lo va a hacer un humano, es que lo va a hacer Dios. ¿Sabe qué pasó? Le voy a terminar y con eso terminamos. Dios cumplió su promesa. Ninguno de aquella generación entró a Egipto. Todos murieron en el desierto. Los menores de 20 años, como dijo Dios, ellos iban a entrar. Y los hizo caminar 40 años conforme a los 40 días que habían estado en la tierra prometida. Y por causa que la habían menospreciado. O sea que cada vez que yo no le creo al Señor, estoy menospreciando su promesa. Cada vez que Dios dice o su escritura dice algo, yo digo lo contrario, porque la escritura no lo sabe todo. Fue escrita hace 2500 años, hace 3500 años, hace 4500 años. Los primeros escritos de Moisés, ¿cómo es posible? Ni siquiera están actualizados, ni siquiera tienen a los Terrians ahí. La Biblia no dice que no podemos usar el celular, que sí hay que usarlo. No había celulares, mi amado. Entonces está desactualizada. No, pero sí habla acerca de los principios de las cosas que tenemos que vivir. ¿Usted sabe que la Biblia no habla acerca de hackeos? De entrar por un sistema digital a la información o a los valores de alguien más sin permiso de la otra persona. Hackear. Entonces la Biblia está desactualizada porque no habla acerca de la computación, de la digitalización. No habla de eso. No es verdad, pero dice, no robarás. Y sea el que hurta físicamente como el que lo hace digitalmente,
le aplica. El que a hierro mata, a hierro muere. Pero no dice el que a bala mata, a bala muere. Es verdad, pero es el mismo principio, no sé si me va a entender. Entonces las promesas de Dios y lo que Dios ha dicho sigue vigente. Muchos le buscan por donde no hacerle caso. Y a veces se rebelan incluso en contra de las autoridades, porque el pastor porque ya está grande y no sabe lo que dice. Este es otro tiempo, ahora se hacen las cosas diferentes. Son los mismos principios y le aplican a todo. Y las mismas promesas que un día Él ha hecho para aquellos hombres son vigentes para nosotros hoy. Hoy quizá nosotros no tenemos una tierra como Canaán, pero tenemos unas promesas mucho mayores que las que le hicieron al pueblo de Israel. Dios quiere que tú comprendas que para Él no hay nada imposible, y si tú le agradas, tú vas a entrar y vas a regresar y vas a conquistar. No importa lo grande del problema, no importa si son gigantes, no importa si las ciudades son fortificadas. ¿Qué es lo más difícil que está delante de tus ojos? Si tú confías en Dios, si tú le crees a Dios, tú vas a poder avanzar y conquistar. Si tú quieres hacerlo con tus fuerzas, tu sabiduría y tu inteligencia, pues buena suerte, no tengo más que decirte para ti. Pero si lo vas a hacer conforme al plan de Dios, que Dios te ayude, te lleve, te traiga y te levante en conquista, que te haga poseer la tierra a ti y a tu descendencia. Tan importante es para Dios que le creas que Él ofrece una bendición no solamente para tu vida, sino para los tuyos. Hasta los hijos y las generaciones de Caleb estaban bendecidas porque uno tuvo fe. Y si ellos no creen, igual son bendecidos. Quiere decir que podría ser que tú tuvieras bendiciones que no te mereces, pero alguien más las generó para ti. Pero había un espíritu diferente. Esta mañana estoy seguro que hay quien necesita cambiar el espíritu de sus pensamientos. Necesita renovar su entendimiento, renovar ese espíritu en su mente para poder comprender. Mi amado, yo no sé si alguna vez usted ha escuchado a alguien hablar portugués. Se le entiende, algo se le entiende. O italiano, también por ahí va pescando uno una palabrita que otra. Pero la comunicación, hasta que usted no hable el idioma plenamente, nunca se da por plena. Por ahí se entiende A, por ahí se entiende B. Mire, si usted no va muy lejos, solo se cambia de país, ya hay palabras que no se entienden, hablando el mismo idioma. Se lo demuestro. Si alguien le quiere llevar, si usted tiene que ir a un lugar y lo quieren llevar, o usted necesita que lo lleve, ¿qué dice? ¿Me das el ride? ¿Me da un jalón? Así dicen en mi tierra. ¿Me das jalón? Si yo le digo, ¿me das un jalón? No sé qué va a pensar usted, ¿verdad? Un jalón de orejas o un jalón de jalón, ¿verdad? ¿Me das el bote? No tiene idea cómo se oye eso en los oídos de alguien que no habla el mismo idioma. ¿Me das el bote? ¿Cuál bote? Y peor si piensa que el otro bote, ¿verdad? ¿O me das la cola? Ese está peor, creo yo. Mi amado, y nos separan unos kilómetros, hablamos el mismo idioma y podríamos no darnos a entender plenamente. Ahora se imagina cuando yo no quiero o no logro entender que el lenguaje del cielo proviene no del lenguaje humano, sino un lenguaje que Dios me inspira y me enseña, llamado fe, llamado creer. Y el que cree alcanza, el que confía en Dios conquista. Usted después puede leer en su casa todo lo que estos hombres tuvieron que vivir, todo lo que sucedió después, pero Dios cumplió su promesa. Dios cumplió todo lo que les ofreció. Ellos solitos se le hicieron difícil, es verdad, pero Dios cumplió. Él nunca falló. Así que hoy tú puedes estar a un paso de recibir esa bendición de parte de Dios, de poder ser como Josué, como Caleb, en quienes había un espíritu distinto, quienes iban en pos de Él, que confiaban en su palabra, que sabían lo que Él quería hacer, lo que había dicho, creían lo que Él había dicho y no estaban dudando, sino confiando.
Es su palabra la clave y el Espíritu de Dios la clave, porque si Dios lo dijo es suficiente. Y si para ti aquello que Dios dejó dicho, que Dios dejó establecido no es suficiente, tengo que anunciarte y decirte que nunca nada jamás lo será. Siempre se deambulará por el desierto, de un lado a otro. Hoy me gusta esto, mañana me gusta el otro, ahora me regreso y voy para allá. Pero cuando crees a lo que Dios ha dicho, no hay nada que te pueda detener. Y aquí la diferencia, que no se trata lo que yo quiero, sino lo que Dios ha dicho. No se trata lo que yo anhelo, sino lo que Dios ha dicho. Pastor, pero Dios me va a dar algo que yo no quiero. No, no, no. La Escritura dice que aquel que se deleita en su presencia, Dios le concede todos los anhelos de su corazón. Pero tienes que venir primero para que Dios conceda